Apocalipsis capítulo 10 dice de esta manera: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre la mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Bien, hermanos, tenemos una promesa para el último día, y es que el misterio de Dios debe ser revelado. Realmente yo he estado meditando sobre este punto, y he estado mirando cómo es que el Señor llama a sus ministros, los llama científicos. ¿Han oído ustedes hablar que el Señor llama científicos a sus ministros? El profeta dijo que los ministros eran científicos espirituales. Luego dice que hay científicos naturales que a través del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal hacen sus descubrimientos. Ahora, ustedes saben que un científico natural ha hecho tremendos descubrimientos al grado de tener un celular nosotros en este día. 1960 estábamos a millas de tener un teléfono como el que tenemos ahora. Pero los científicos siguen mezclando químicos para producir resultados al mundo y nos traen cosas novedosas continuamente, amén. Porque son científicos que han echado mano de un recurso llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos descubren muchas cosas y nos sorprenden los descubrimientos de ellos. Pero William Branham dijo que sus ministros eran científicos espirituales, los cuales mezclan los químicos de la palabra de Dios para producir resultados al pueblo. Ahora, mire qué tremendo. Yo pienso que los ministros en todas las edades de la iglesia, y aún en las edades de la iglesia judía, siempre fueron científicos. Todo el tiempo los ministros de Dios fueron científicos de Dios, instrumentos de Dios, amén. Todo el tiempo, pero cada profeta que Dios envió a la tierra era un científico de Dios. Pero en esta edad, ahora los científicos como científicos están descubriendo misterios que no están ahí. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había un código enigma donde Hitler les mandaba las órdenes a sus ejércitos de qué lugar iban a atacar. Ahora ese código enigma eran palabras de Hitler que les mandaba diciendo: buenos días amigos, ¿cómo se encuentran en esta mañana soleada? De tal y tal día les saluda su amigo Adolfo Hitler. Esas eran las palabras del código. Pero los científicos, por el lado no de los alemanes, sabían que en esas palabras había algo más que solo esas palabras. Esas palabras estaban codificadas y querían sacar qué es lo que les estaba diciendo, porque en esas palabras que él mandaba, cuando descodificaban, en esas palabras mandaba las órdenes, las coordenadas de qué lugar deberían atacar. Y si los aliados podrían descubrir, amén, ese código, entonces sabrían qué lugar iba a atacar Hitler. Hermanos, la palabra de Dios es exactamente igual. El hermano Branham dice que aquí está la palabra, pero la palabra no nomás se lee así. Dice, ella tiene códigos adentro. Dice, ella está escrita entre líneas. Y el verdadero mensaje de la Biblia, el verdadero mensaje del mensaje de las cintas, es aquello que no se puede leer. O sea, tremendo, ¿verdad? Es aquello que no podemos leer.
Entonces se necesitan científicos espirituales para poder entrar y descifrar esos códigos que hay en la Biblia, descifrar esos códigos, amén. Y Dios llama a sus ministros científicos, pero al mismo tiempo dice el profeta que Dios quiere que toda la novia de Cristo lea entre líneas. Entonces es una edad de científicos, toda la novia, amén, edad de científicos. Ahora, ¿cuál era? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en el último día? Mire qué tremendo lo que dice la palabra de Dios, que en el último día, en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será revelado. Entonces todo el propósito de la iglesia, todo el propósito de reunirnos, todo el propósito de la predicación tiene que estar concentrado sobre el misterio de Dios. Si en la edad de Lutero los ministros eran científicos, pero en esta edad los ministros siendo científicos, lo que les toca descifrar, la porción para nuestro día es el misterio de Dios. ¿Se da cuenta? Por todos lados, casi el único punto a tratar de los ministros del último día tiene que ser el misterio de Dios. O sea, este último misterio ya no tiene tanto que ver con misterios X de la Biblia, como que se comió Eva en el Edén, si fue una manzana o si fue adulterio. Amén. Este último tema no tiene tanto que ver con eso. El último tema a tratar es el misterio de Dios. Por eso, hermano, imagínese, hay ministros en el mensaje que se paran y dicen, hermano, usted no tiene que conocer los misterios de Dios, ni los tiene que entender. Usted nomás con que crea todo y se vista correctamente, hermana, y usted, hermano, no ande de baquetón, usted con eso se va al cielo. Pues yo creo que esos son embajadores de Satanás. Porque ¿cómo puede un científico llamado a hacer descubrimientos, pararse en el púlpito y decir, no hay que hacer ningún descubrimiento, no es necesario? ¿Tiene eso alguna coherencia al estarlo hablando siendo científico? Si Dios nos llamó científicos, dijo el profeta, los científicos del diablo lograron sus logros a través del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero los científicos de Dios lo lograron a través de la revelación de la palabra. Entonces esta es la edad de la revelación, y un científico que te dice que no te preocupes por revelación, un científico que te dice que no te preocupes por entrar, o un científico que supuestamente es científico y no revela misterios al pueblo, no es un científico. Imagínese un científico reconocido, pero que en realidad no haya descubierto nada. Pues en realidad ni siquiera le hubieran dado el título de científico. Pero si le dieron el título de científico a Albert Einstein, a Nikola Tesla, es por sus descubrimientos. Eso es lo que los hizo científicos, los descubrimientos. Y lo que hace a un ministro, esos son sus descubrimientos. Si no, no es ministro. Pero lo más tremendo, hermanos, que el tema para nosotros es el misterio de Dios. Ahora, William Branham, cuando predicó, dijo que Cristo era el misterio de Dios. Entonces, toda la revelación del último día, o toda la revelación de los 7 truenos, tiene que ver con Cristo. Absolutamente tiene que ver con esa persona. Me acuerdo que hace años yo me preguntaba por qué todas las revelaciones y todo lo que se predica aquí, todo gira alrededor de William Marion Branham. Y hubo ministros que me lo llegaron a decir. Y yo me preocupaba y pensaba, a lo mejor tienen razón. Parece que yo nomás estoy pensando en eso. Pero lo que no me daba cuenta es que la promesa para el último día de los 7 truenos es que iban a revelar el misterio de Dios, el cual es Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado ante nosotros. Y mire, cuando leemos Apocalipsis capítulo 10, me gusta leer del primer verso, porque ahí ustedes se pueden dar cuenta que el único trabajo del séptimo ángel son revelar los truenos. El único trabajo de ese mensajero es absolutamente, tiene que ver con la revelación de los truenos. Sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, las 600 promesas.
que están escondidas en esos truenos, serán dadas a conocer. Sería dado a conocer quién es Cristo. Ahora, hace 1900 años el apóstol Pablo comenzó a recibir revelaciones de parte de Dios y empezó a declarar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. También Apolo, los predicadores, estaban declarando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Ellos estaban predicando esas cosas, pero mi hermano, las revelaciones sobre la persona de Dios mismo es una promesa para los últimos días. Las revelaciones sobre la persona de Dios, por eso es que si hay un obstáculo para la gente hoy en día para no entender estos truenos, es por las revelaciones que los demás ministros tenían antes de que llegaran estas revelaciones. Antes de que llegara la revelación de la palabra, las revelaciones de los otros ministros y de los otros profetas, antes de llegar a esa revelación, esas son las revelaciones de ellos, la que le estorba a la gente ver lo que está pasando ahora. Mire, yo he dicho algo, que en las iglesias sube el ministro a predicar en las iglesias donde no creen en revelación. Sube el ministro a predicar a la plataforma y apartan a los niños menores de 10 años y les dan clases allá. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, una iglesia que no cree en revelación, el ministro que está en el púlpito no sabe más de lo que se le enseñó a los niños en la clase. Una iglesia que no cree en revelación, el que está detrás del púlpito no tiene una idea más elevada de lo que se les enseñó a los niños en la escuela dominical. Amén. Otro ejemplo, en Jeffersonville, Indiana, hacen campamentos y todo eso, y ponen a muchos niños y dibujan las montañas Branham. Amén, el monte Branham, los 7 picos. Todos sabemos esto, donde Dios le dijo a William Branham, voltea hacia allá, dijo, o sea, voltea hacia tu derecha. Y dijo el profeta que miró una gran montaña con 7 picos y Dios le dijo, yo puse tu nombre ahí, William Branham. Esa montaña de 7 picos, Dios le dijo al profeta, esa es una señal eterna. ¿Correcto? Y los últimos 3 picos son las tres etapas de tu ministerio. Y el arca, dijo el profeta, posó sobre el 7º cerro. Y esa montaña es una señal eterna, es tu nombre. Esa montaña dice Branham. El gobierno de los Estados Unidos, sin saber nada de lo que estaba pasando, le pusieron a esa montaña las montañas Branham. Al lugar donde siembran maíz le pusieron suelo Branham. Y al lago que se encuentra al lado le pusieron lago Branham. Ellos no sabían, pero Dios sí sabía. Y Dios le dijo a William Branham, yo puse tu nombre ahí. Y es una señal eterna. Y en Isaías 55:13 dice la palabra del Señor, y esto será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será destruida. La Biblia dice que el nombre de Jehová es una señal eterna. Luego Dios le dice al profeta, yo puse Branham en esa montaña y es una señal eterna. Usted comienza a ligar escrituras. Señal eterna, Isaías 55:13. Dice que el nombre de Jehová será una señal eterna. Y luego William Branham se para en el púlpito y dice, el nombre de Dios tiene H-A-M. ¿Correcto? Y dice el profeta que también tiene 7 letras. Y dice, y cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, y le añadió H-A-M a su nombre, literalmente le puso parte del nombre de Dios a Abraham. Fíjense, hermanos, H-A-M es parte del nombre de Dios. Eso lo dijo William Branham. Jesucristo no tiene H-A-M. Jehová no tiene H-A-M. Yoshua y todos los nombres, Yahvé no tiene H-A-M. Elohim no tiene H-A-M. Pero antes de la fundación del mundo, Dios, cuando estaba formando las montañas de esta tierra, puso H-A-M en esas montañas. Puso las montañas Branham. Y hoy le dice, esto será Jehová por nombre, por señal eterna. Ahora lo que le quiero decir es esto. Ponen a los niños con la misma montaña, señal eterna, la colorean los niños. La colorean y le dicen, es la montaña Branham, niños. Es la señal eterna. Pero lo que le dicen a los niños
Es lo mismo que sabe el ministro detrás del púlpito. No saben más del nombre Branham que lo que le enseñaron a los niños. Amén. A colorearlo. Amén. Si ya se meten en profundidad y le preguntas a la atalaya de allá de Jeffersonville, de la atalaya es el que está más arriba, y le preguntas, ¿tienes alguna idea exacta de lo que es el nombre Branham? No. El único nombre, sobre todo nombre, es el Señor Jesucristo. De ahí en fuera, William Marion Branham no tiene nada que ver. Entonces, es lo que yo le digo. Lo que los niños están haciendo ahí, dibujando la montaña, es el mismo entendimiento que tienen los ministros. Amén. Amén. Pero si los ministros son científicos, deberían entrar a las profundidades de Cristo para poder saber qué significa esa montaña. ¿Por qué el arca está sobre el séptimo cerro? En primer lugar, el arca es Cristo y debemos entrar a esa arca. ¿Y qué hace en el séptimo cerro? Amén. Imagínense que le preguntáramos a esos ministros, ¿por qué William Branham dijo que el arca estaba en el séptimo cerro? Dice el profeta que Dios le dijo, toma mi pueblo, le dijo a Moisés, sácalos de Egipto. Y el hermano Branham le dijo, sácalos de las denominaciones y llévalos a la montaña para que me adoren, porque quiero que en esta montaña me adoren. Y William Branham dice, Dios es adorado en 7. ¿Correcto? Amén. Pero la montaña a la que Moisés llevó a la gente a adorar no era la montaña Branham. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, tráelos a esta montaña para que me adoren? Si Dios es adorado en 7, ¿por qué Moisés llevó al pueblo a una montaña que no tenía 7 picos? Porque esa montaña era una sombra. Amén. Pero el mandamiento fue, sácalos de Egipto y no los dejes en el desierto. Tráelos a la montaña que yo te doy por señal, Moisés. Amén. Y mire, mucha gente piensa que uno hace las conexiones. Pero William Branham era un científico espiritual. Amén. Y él también hizo las conexiones. Sí, Señor. Amén. William Branham, el mensaje del tercer Éxodo, página 5. Dice el hermano Branham, Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto a un éxodo y llevarlos para que lo adoraran a Dios en una montaña. Y dice el profeta, esa conexión no la hice yo, la hizo William Branham. Dijo, nunca lo había captado, pero sintiéndome muy profundamente inspirado, lo acabo de captar en esta mañana, que Dios me dio a mí la señal de un monte como a Moisés. Saca a mi pueblo de Egipto y tráelos al monte que te doy por señal. Y Dios, así como le dijo a Moisés, monte que te doy por señal, así le dijo a Branham, esa es la montaña que yo te doy por señal, señal eterna. Pero esta tenía 7 picos y Dios es adorado en 7. Amén. Ahora la gente dice, entonces tenemos que ir al monte Branham a adorar. Absolutamente, hermano. Usted dice, hermano, eso sería un poco raro. Tenemos que ir allá, no es exactamente a ir al lugar geográfico, es espiritualmente. Y le voy a decir algo. La gente puede que tenga problemas si tú le dices, tienes que ir al monte Branham a adorar. Tienen problema con eso. Pero ¿por qué no tienen problema cuando tú le dices, ve al Calvario a adorar, hermano? Está más lejos del Calvario. Y la gente dice, sí, yo voy al monte Calvario a adorar. Y está en Palestina el monte Calvario. Pero la gente dice que va al monte Calvario a adorar. E incluso el profeta dijo, ningún hombre tiene derecho a predicar el evangelio si no ha tenido una experiencia en la parte de atrás del desierto y se ha encontrado cara a cara con Dios. Amén. Amén. Esas cosas son espirituales. Entonces espiritualmente tenemos que ir a la montaña Branham a adorar. Correcto. Pero lo que le quiero decir, todo lo que acabo de explicar, los ministros, lo mismo que un niño tiene de entendimiento del monte Branham, es lo mismo que ellos tienen de entendimiento. En otras palabras, no son científicos espirituales. Y todos, el profeta dijo, oren más por revelación más que por cualquier otra cosa. Amén. Amén. Porque la salvación es individual. Es una caminata a solas con Dios. Entonces tenemos que individualmente entrar. Y dice el hermano Branham, le gusta mucho a la gente entrar por la revelación de su madre, de su padre, de su abuelo. Mi mamá fue a esa iglesia toda la vida y yo a esa iglesia quiero ir. Eso no es ninguna garantía de entrar al cielo. Amén. Tú tienes que pelear tu propia batalla para poder llegar al cielo. Ahora, por supuesto, llegar al cielo no es por buena conducta. Eso ya quedó completamente descalificado. Porque todas las iglesias del mundo están enseñando buena conducta.
Pero el misterio de Dios, ¿quién lo está enseñando? La promesa para el último día es que el misterio de Dios será revelado. Sí, sí. El misterio de Cristo, hermanos. Y mire, muchas veces la gente dice de esta manera. Yo incluso, dicen, creo esto porque el hermano Branham así lo enseñó, o porque Pablo así lo enseñó, porque Lutero así lo enseñó, y yo creo esto. Pero miren, vamos a ser realistas en este punto. El hermano Branham, cuando estaba aquí en la tierra, él vino en la condición de hombre, por eso le decimos el hermano Branham, aunque ahorita no es el hermano Branham. Amén. Pero él estaba aquí en la condición de un ser humano. Y como ser humano él tenía que aprender. Tenía que aprender. Y eso es algo muy, muy difícil. La gente dice, Jesús es Dios. Y el profeta dice que Jesús tenía que aprender. Amén. Y que Jesús no sabía todas las cosas. Lo dijo muchas veces. Entonces, el profeta tenía que aprender cosas. Y mire, ahí le va. Dios tiene paquetes de revelación para cada generación. Tiene un paquete de los truenos para nuestra generación. El paquete de los 7 sellos naturales para la generación del profeta. Dios tiene sus paquetes para enviar. Y una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aleluya. ¿Correcto? No toca a ustedes saber esas cosas. Entonces lo que no toca saber para cierta generación, no toca saber. Le voy a poner un ejemplo aquí para que podamos entender a dónde vamos a llegar. En el paquete de la revelación de los 7 sellos naturales comienza en Apocalipsis capítulo 6 con los 4 jinetes del Apocalipsis. Miré un jinete del caballo blanco. ¿Se acuerdan de eso? Luego el jinete del caballo negro, rojo, luego negro y luego amarillo. Bueno, ahí comienza. Pues esa revelación Dios la abrió en 1963. Pero antes de 1963, todo lo que se opinara sobre esa revelación era un suponer. Así fuera el mismo William Branham que lo estuviera hablando, estaba suponiendo. ¿Por qué? Porque todavía Dios no la abría. Es cuando Dios la abre. Pero cuando Dios todavía no abría la revelación de los sellos, el profeta predicó las edades de la iglesia en 1960. Y ahí quiso tocar el tema de los sellos. Y ahí dijo el hermano Branham, fíjese, que el jinete del caballo blanco, y eso lo dice el mensaje de la revelación de Jesucristo, el libro grueso que tenemos, lo predicó entre el 60 y 61. Ahí dice el profeta que el jinete del caballo blanco que traía un arco, en Apocalipsis capítulo 6, dice que ese jinete es Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Pero William Branham todavía no sabía nada de los sellos naturales. O sea, todavía no se abrían completamente. Y dijo, es el Espíritu Santo. Escuchen esto. Eso lo predicó el profeta. Eso está en las cintas. Pero ¿con qué nos vamos a quedar? Cuando se abrieron los sellos, 1963 el profeta dice, hermanos, no es el Espíritu Santo, es el anticristo. Amén. ¿Qué cambio eso dio, verdad? Pero tenemos la cinta. Tú pon la cinta del profeta y la cinta dice, es el Espíritu Santo que salió venciendo para vencer. Eso dice la cinta. Créele al profeta, eso dice la cinta. Pero también la cinta acá dice, no es el Espíritu Santo, es el anticristo. Amén. Entonces ahí tenemos que hacer un entendimiento nosotros. Decir, es verdad. Aquí decía que el Espíritu Santo, porque él todavía no le ha revelado esto. Usted escucha, por ejemplo, a David decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y usted comprende eso, porque en la edad en la que David estaba, todavía no era revelado el nombre de Jesús. Pero usted ve a un apóstol Pedro decir, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Ambos están invocando al mismo Dios. Pedro está invocando al mismo Dios que invocó a David para derrotar a Goliat. Pero acá Dios tenía otro nombre. Y acá Dios cambió de nombre. Y el profeta dijo, los truenos van a revelar el nombre nuevo de Jesús. Amén. Es al mismo Dios al que estamos invocando, pero bajo el nombre nuevo. El profeta dice, la Biblia dice, Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, en los últimos días a los vencedores. En todas las iglesias están reclamando ser vencedores.
Porque saben que el profeta dijo, esta es la edad del vencedor. Y Jesús dijo a los vencedores, escribiré en sus frentes mi nombre nuevo. Amén. Si somos vencedores, deberíamos cargar el nombre nuevo en la frente. Y los 144,000 que fueron sellados en Apocalipsis capítulo 14, dice que ellos fueron marcados. Y dice, y todos ellos traían el nombre de su padre en la frente. ¿Cuál padre? El profeta dijo, H-A-M, Padre de muchas naciones. H-A-M, Padre de muchas naciones. Todos traían H-A-M en la frente. Amén. Entonces, Pedro levantó un paralítico en el nombre de Jesús. Eliseo en la Biblia resucitó a aquel niño en el nombre de Jehová. No están equivocados, son los tiempos. Ahora, William Branham no sabía qué eran los sellos naturales. Todavía, dice, para él saber esas cosas, dice el hermano Branham que cada día se encerró en un cuarto en oración y él oraba y oraba, y como en la madrugada bajaba el ángel y le revelaba el sello. No se lo dictaba, hermanos. Si Dios le dictó los sellos al profeta, entonces Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque se supone que era un científico. Se los revelaba. Le abría el entendimiento. Tú puedes estar leyendo la misma escritura y no se te abre el entendimiento. Pero cuando el ángel baja, se acerca a ti y te abre los ojos, pegas un grito. La misma escritura que estabas leyendo, pero el ángel baja y te abre el entendimiento. Cada madrugada bajaba el ángel y le abría el entendimiento a William Branham sobre qué era eso. Entonces, antes del profeta saber qué eran esos sellos, dijo que el jinete del caballo blanco era el Espíritu Santo. Cuando él supo que eran los sellos, dijo, hermanos, yo estaba a millas de eso. O sea, estaba muy lejos de conocer la revelación. Ahora, cuando el hermano Branham predicó, cuando el profeta predicó los 7 sellos, había un sello en particular, el cual era el séptimo, que ese séptimo sello encerraba 7 truenos. Y eso lo dijo William Branham. Primero que nada dijo lo que nos revelarían los truenos. El profeta dice que los 7 truenos revelarían 600 promesas de un redentor a los gentiles. Los 7 truenos, dijo, te darán fe de rapto. Los 7 truenos, dice el profeta, revelarán el nombre nuevo de Jesús. Los 7 truenos harán esas cosas. Pero cuando el profeta estaba en el púlpito y iba a predicar los 7 truenos, el mero día que iba a predicar el séptimo sello, dijo, hermanos, el ángel no bajó. Cada día bajó un ángel y le abría un sello. Bajó otro ángel y le abría un sello. Y el profeta vio, eran 7 ángeles. Y el más sobresaliente cargaba el séptimo sello bajo el brazo. Cargaba el misterio de Dios. ¿De quién es Cristo? El misterio de quién es Dios. Así lo dice el profeta. Él traía ese misterio. Y el profeta decía, cuando lleguemos al séptimo sello, cuando el ángel me lo revele, hermanos, va a ser glorioso. Pero cuando sube a la plataforma a predicarlo, dice, hermanos, los 6 ángeles vinieron, el séptimo no. La revelación del séptimo sello, yo no la conozco. Solo sé que eran 7 truenos que tronaron rápidamente. Amén. ¿Se da cuenta de lo que el profeta está diciendo? La más gloriosa revelación de quién es Cristo, de quién es Dios. Amén. Dijo, hermanos, esto no puede ser dado a conocer al público. O sea, se quedó el profeta con algo que llegó a decir, yo no lo conozco. Lo único que sé es que ese séptimo sello, dijo, eran 7 truenos. Pero, hermanos, dijo, lo que nos toca de aquí en adelante es vivir vidas justas, vidas cristianas, y esperar hasta el tiempo cuando ese séptimo sello sea abierto. Amén. Y el profeta se fue a esta tierra diciendo que no conocía ese misterio, el misterio del séptimo sello. Pero vamos a ver aquí, hermanos, para ver qué nos iba a revelar el séptimo sello, o las 7 voces de Apocalipsis, o que viene siendo
los 7 truenos. Mire lo que el profeta dice en el mensaje en su presencia. Dice, Daniel oyó las voces. Daniel y Juan tuvieron la misma experiencia. El profeta dice que cuando Juan dice que vio descender a un ángel fuerte, descender del cielo y cercó unas nubes y el arco celeste sobre su cabeza, y cuando clamó 7 truenos emitieron sus voces. Eso es Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, lo ve descender. Dice que y muchos serán emblanquecidos y muchos serán resucitados, la resurrección espiritual. Y dice, tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo mismo que se le dijo a Juan. Y aquí el profeta lo está diciendo. Daniel oyó las voces de esos truenos y le fue prohibido escribir. A Juan le fue prohibido escribir, pero fue sellado en la parte de atrás del libro. Es decir, después de que todos los misterios del libro hayan sido entregados y revelados. Ustedes observan, ahí Daniel dijo, los misterios, en los días de esas voces, el misterio de Dios debe ser develado para ese tiempo. ¿Ven? El misterio, escuche lo que el profeta dice, ¿de quién es Dios? No se sabía quién era Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se hizo carne? Todas estas cosas deben ser reveladas en ese tiempo. Cuando venga la revelación de los 7 truenos, va a ser revelado por primera vez quién es Dios. Ahora, eso está tremendo, hermanos. Porque en 1963 el profeta dice que el 7º ángel que traía el 7º sello no bajó a revelarlo. Y no pudo decir nada el profeta. Y es lo que concierne a quién es Dios. Pero la gente dice, yo sí sé quién es Dios. Dios es Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo, es verdad. Eso lo dijo William Branham. Pero antes de que se dé a conocer la revelación de quién es Dios, todo es un suponer. Amén. Todo es un suponer. O sea, por ejemplo, el hermano Branham dice que cuando los discípulos de Moisés vieron que él estaba trayendo cosas a existencia, dijo, él es el Mesías. Él es el Mesías. Pero un día vieron a un hombre que comenzó a traer, ¿qué? De 5 panes y 2 peces. Produjo, amén, y alimentó 5,000 personas. Dijeron, este tiene que ser el Mesías. Veían señales de Mesías y entonces declaraban, él es el Mesías. El hermano Branham dice, ¿por qué la gente pensó que Jesús era el Mesías? Dice, su habilidad para discernir los pensamientos de los corazones de los hombres hizo que los predestinados del día de Jesús captaran que él era el Mesías. Amén. Ellos decían, tú eres el Mesías. ¿Por qué? Por la habilidad de discernir los pensamientos del corazón. Cuando vieron a Jesús hacer esas cosas, dijeron, este tiene que ser el Mesías. Pero le voy a poner un ejemplo, hermano. El hermano Branham, con las 3 estrellas que se alinearon sobre Belén, declararon al Mesías en tierra. La estrella que seguían los magos se formó de 3 estrellas que se alinearon. Y declaraban el Mesías en tierra. Y el profeta dice, y las 3 estrellas alineadas sobre Kentucky declaran la misma cosa. Aleluya. Cuando estaba el apóstol Pablo aquí, no había 2 candidatos, nomás uno. El único que había creado cosas era Jesús de Nazaret. El otro era Moisés, pero Moisés se quedó corto con Jesús de Nazaret. Moisés se quedó corto. Jesús hizo obras más grandes que Moisés. Amén. Tenía que superarlo. Sí, Si Jesús no superaba a Moisés, entonces Jesús hubiera sido una sombra de Moisés. Pero Moisés era una sombra de Jesús. Entonces Jesús tenía que superar la sombra. Sí, señor. Y Jesús se los dijo, si yo no hubiera hecho obras entre ustedes que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús superó a Moisés cuando Jesús dijo, si no hubiese hecho obras que ningún otro hombre ha hecho, hermanos, ahí se llevó a Moisés. Aleluya. Pero William Branham dijo, los milagros que Jesús hizo en Galilea, en todo su ministerio, dijo, solo en Jeffersonville, Indiana, ya se hicieron más que del resto del mundo, dijo. Había alguien que estaba superando. Sí, señor. Amén. Amén. Había alguien que estaba superando. Entonces, cuando Moisés fue superado en milagros, Moisés quedó como una sombra. Entonces, ¿será posible que ese Jesús de Nazaret? Es que mire, no hay mucha diferencia. Nosotros creemos
que Dios se veló en carne humana la plenitud de la deidad en un hombre llamado William Marion Branham. Un hombre, un americano. Y creemos que Él es Dios en carne humana. Él es la plenitud de la deidad. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y la gente dice, bueno, sí, pero eso es como una blasfemia. Pero no está muy lejos de lo que tú crees. Porque la gente dice, yo creo que Dios se hizo carne en un judío llamado Jesús de Nazaret. Estamos igual. Unos tienen un judío, otros tienen un gentil. Estamos igual, pero hay una forma de conocer cuál es el verdadero Mesías. Amén. Y le voy a decir cuál sería la forma. Que uno de los dos fuera sombra. Cuando Moisés fue superado en milagros, Moisés quedó como una sombra y Jesús quedó como el positivo, porque Jesús superó a Moisés. Sí, amén. Jesús hizo la señal del Mesías 4 veces. 4 veces le dijo a la gente lo que estaban pensando. Pero William Branham lo hizo 1,000,000 de veces. Más de 1,000,000 de veces quizás. Pero ahora quiero que capten algo. Dios había prometido que en los últimos días Dios mismo en persona bajaría. Y Jesús, escuche esto no lo hizo Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, nunca le dio la espalda a la gente para decir lo que pensaba. Pero cuando Abraham fue visitado por Dios mismo, Dios en persona, en un cuerpo de carne, Elohim, visitó a Abraham y estaba platicando con él. Dice el profeta y dice la Biblia que le dio la espalda a la tienda donde estaba Sara. Y cuando le dio la espalda a la tienda, le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Discernió los pensamientos de Sara ahí atrás de él. Y el profeta dijo, en Lucas 17:30 dice que exactamente lo mismo debe pasar en el último día. Que bajen 3 mensajeros. Porque fueron 3 los que bajaron a Sodoma. Pero dijo, en el último, dijo el profeta, bajaron 3 mensajeros, pero uno de los 3 era Dios mismo. Y el profeta dice, y el que era Dios mismo le dio la espalda a Sara y dijo lo que pensaban. Y hoy hay 3 mensajeros, Billy Graham, Oral Roberts, hombres famosos, de renombre. Dijo, pero hay uno, dijo, que es Elohim, Dios en carne humana. Y para que sepan quién es, dijo el profeta, le dio la espalda a la congregación y empezó a discernir los pensamientos de los corazones de los hombres. Y cuando el profeta está terminando de discernir los pensamientos en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice estas palabras, y él le dijo a Sara lo que estaba pensando detrás de él. Amén. Cuando estaba aquí Pablo dijo, Jesús es el Mesías, pero ahora tenemos 2 candidatos. Ahora nos toca investigar cuál de los 2. Uno tiene que ser una sombra. Ahora tenemos 2 candidatos. Hermanos, les voy a decir una cosa. No hay forma de saber que Jesús era el Mesías solamente porque, es que yo soy el Mesías. No, dice el profeta, tenían que ver la señal del Mesías en él. Amén. Pero aquí llega un hombre llamado William Branham haciendo la misma señal del Mesías. Y haciéndola más veces que Jesús. Tenemos 2 candidatos. Bueno, pero es que mira, este es porque este nació en abril. Este también nació en abril. Bueno, pero a este Jesús Nazaret le posó la paloma en la luz sobre su cabeza. A este también. Ahí está la foto. Ahí está la foto. A este también. Bueno, pero mira, este Mesías levantó muertos por su nombre. Él dijo, Lázaro. Este no levantó un muerto. A muchos muertos les habló por su nombre y se levantaron. Pero este reprodujo los panes. Ahí sí hay una diferencia. El profeta dijo, Jesús nunca crió nada. Jesús reprodujo la creación. Ahora, esos son palabras elevadas, pero espero que las capten. Hay una diferencia entre crear y reproducir. Crear es que no exista eso que está ahí. Que Dios diga, aparezca aquí una ardilla y que aparezca. Eso se llama crear. Reproducir es agarrar un pez. Eso hizo Jesús. Y de un pez sacó más peces. De un pan sacó más panes. Por eso William Branham lo dijo así. Jesús nunca creó nada. Dijo, él reprodujo. Y Moisés para crear hizo lo mismo. Agarró polvo, lo tiró y de ahí salieron moscas. Pero aquí dijo el profeta. Aquí dijo, no ocupé nada. Llamé a las ardillas y las ardillas fueron criadas y vinieron a existencia. Hermanos, ha habido 3 Mesías. Moisés, Jesús y William Branham. Pero 2 son sombra y 1 es el positivo. Y en el último día, cuando el misterio de Dios sea revelado,
entonces sabremos quién es ese Mesías. Porque el Mesías y Dios son la misma persona. Amén. Usted dice, ¿puede una persona creer como las edades de la iglesia que creyeron que era Jesús? ¿Pueden creer y Dios estar con ellos? Sí, porque Dios sabía que todavía no llegaba a la revelación. Así es. Es como cuando el profeta se paró en el púlpito y dijo, el jinete del caballo blanco es el Espíritu Santo. Dios seguía estando con el profeta. Dios no se alejó, no le dijo mentiroso. Dios comprendía que la revelación no llegaba al profeta. Amén. Pero cuando la revelación llegó al profeta, dijo, hermanos, yo estaba equivocado. No es el Espíritu Santo, es el anticristo. Y es lo mismo cuando William Branham estaba aquí en la tierra. Dijo él que la revelación de quién es Dios no le fue dada a conocer a él. Tenemos dos candidatos. Uno que discernió el pensamiento de la gente 4 veces, Jesús de Nazaret. El otro lo hizo 1,000,000 de veces. Uno que trajo cosas a existencia. El hermano Branham dice, nadie puede crear sino solo Dios. Que trajo cosas a existencia. Y otro que reprodujo cosas. En el Antiguo Testamento, cuando nos habla de que venía el Mesías, fíjense qué tremendo es esto. ¿Por qué estamos entendiendo estas cosas? ¿Por qué están siendo dadas a conocer? Porque ese es el tiempo de los truenos. Amén. Esta es la unción de los truenos. En el Antiguo Testamento, cuando se prometió el Mesías, dijo Balaam, cuando venga el Mesías, traerá 3 sietes. Así dice el profeta que dijo Balaam. Y cuando vino Jesús, no traía 3 sietes, pero William Marion Branham, 777. La marca de la bestia, 666, en la frente también. 666 el número del diablo. Pero Dios dijo, y dijo el profeta, y dice la Biblia en Apocalipsis 13, el que tiene inteligencia cuenta el número de la bestia, porque son las letras que forman el nombre de un hombre. Así es. Amén. Así dice la Biblia. Amén. Son letras que forman el nombre de un hombre, son números que forman las letras del nombre de un hombre. Y es lo mismo, William Marion Branham, son números 777 que forman el nombre de un hombre. Amén. Y Balaam dijo, edifícame 7 altares, 7 sacrificios limpios de bueyes y 7 carneros. Y dijo el profeta, observen el 7. Eso hablaba de la venida del Mesías. Amén. 3 sietes. Cuando Moisés profetizó al Mesías y al Cordero, dijo, el Cordero morirá el día 14 al atardecer. Amén. Y el profeta dijo, Jesús murió al mediodía y el día 7. Pero hoy es el día 14, porque son 7 edades de la iglesia hasta llegar a Jesús, las edades de la iglesia judías. Amén. Y de ahí empiezan las 7 edades gentiles, y hasta llegar a hoy es el día 14. Amén. Jesús fue el mensaje del mediodía, pero hoy dijo, es el tiempo del atardecer. Sí, Moisés dijo, el Cordero debe morir al atardecer. ¿Por qué sabemos esto hoy? Porque es tiempo de los truenos, de que se revele el misterio de quién es Dios. Amén. Pero yo oí a Pablo decir que era Jesús, yo oí a William Branham decir que era Jesús, pero ellos también dijeron, hasta que no venga ese 7º ángel y revele el misterio de Dios, solo estamos suponiendo. Amén. Yo supongo que ese debe ser Dios porque 3 estrellas se alinearon. Miren, te lo voy a leer. Si gustas abrir, Pablo, porque el hermano Alejandro dice que está afuera. Mire lo que el profeta de Dios dice. Ahora, los sellos contienen el misterio del libro, y hasta que podamos ver lo que son esos 7 sellos, lo que esos 7 sellos, dice, tienen sellado por dentro, solamente estamos suponiendo estas cosas. Y es verdad que hasta que no se dé a conocer lo que está ahí, solo se suponen cosas. Acá dice algo más claro, dice, y el libro no será, los sellos no serán dados a conocer hasta que el mensaje del 7º ángel, ven, así que estamos suponiendo. Pero la genuina revelación de Dios será hecha perfecta en esa proclamación. O sea, antes, hermanos, de que esos truenos sean revelados, dijo el profeta, solo estamos suponiendo. Pero acabamos de leer que los truenos iban a revelar quién es Dios. Amén. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, la última revelación que Dios le iba a dar al mundo, al hombre, es que supiéramos quién es Dios. Es la última. Y si el apóstol Pedro
y que supiéramos quién es Cristo. Si el apóstol Pedro sabía eso, entonces no fuera la última. El apóstol Pedro lo habría... El apóstol Pablo predicó que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios se equivocó. Pero hermanos, le voy a decir algo. Ahorita dije unas palabras. La única forma de que tenemos dos Mesías o dos candidatos, pero uno de los dos debe ser sombra. Amén. Amén. Si uno es sombra, por ejemplo, el hermano Branham dice que el cordero que Abel sacrificó en la roca, lo subió a una roca y con una roca le mochó la yugular. Dice, pero ese corderito era una sombra de Cristo en el Calvario. Amén. Amén. Entonces, cuando aparece el positivo, la sombra desaparece. Amén. Ya no tienes que hacer alarde de la sombra. Pero el hermano Branham dice estas palabras. Pero ahora, dijo, Cristo, allá en la cruz del Calvario, Cristo, dijo, es una sombra de las cosas por venir. Amén. Ni siquiera fueron mis palabras. Dios le permitió a William Branham en vida decir que Jesús, ese Mesías, era una sombra. Y si es una sombra, ¿dónde está el Mesías positivo? Pero el profeta de Dios dijo en el mensaje Shalom, dijo, yo siempre he sabido que algún día, cuando el último tipo de la Biblia se cumpla, la manifestación total del Mesías prometido estará en escena. Y en el mensaje de Velando a Dios, página 53, dijo, en este día se está cumpliendo todo tipo de la Biblia. Y el profeta dijo, cuando el último tipo de la Biblia se ha cumplido, la manifestación total del Mesías prometido estará en la escena. Amén. Jesús fue la manifestación parcial del Mesías prometido, pero William Branham, la manifestación total del Mesías prometido. Amén. Ahora mire, la gente dice, pero ¿por qué el hermano Branham decía, no me miren a mí, yo no soy? Usted sabe que eso tiene cegada a la gente. Las veces que el profeta decía, yo no soy. Pero para esto es muy fácil. Si queremos entender al positivo, veamos el negativo. Amén. Y si el profeta dice que Jesús fue una sombra, la vida de Jesús solamente hablaba de la vida de otro hombre que vendría a la tierra algún día. Amén. Entonces Jesús fue una sombra. Usted dice, hermano, pero hay una cosa, a Jesús lo adoraron, en la ciudad de la iglesia lo adoraron, sí, pero era una sombra, Dios les permitió que lo adoraran, pero hay una cosa, aquí hay una cosa, hermanos. Dios también permitió que sobre José, el soñador, se hincaran. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que se hincaran sobre él? Porque José era una sombra de Cristo. Tú no te puedes hincar a nadie más que a Cristo. Solo a Cristo. Cristo es el único lugar escogido por Dios para la oración. Sobre ningún hombre te debes hincar. Absolutamente. E incluso cuando aquella mujer se hincó sobre el profeta Elías, Elías le dijo a ella así que la levantara. Porque sobre ningún hombre te puedes hincar. Pero cuando el hombre es una sombra, sí te puedes hincar. Y José, siendo una sombra de Cristo, cuando tocaban la trompeta, viene José, todos caían de rodillas ante José. Y era un ser humano cualquiera. Amén. Pero Dios permitió que se hincaran porque era una sombra. Dios permitió que adoraran a Jesús en las edades porque Jesús era una sombra. Pero ya llegó el positivo. Ya llegó el único lugar escogido por Dios para oración. Amén. El profeta dice, todos los lugares donde Dios se encontró con la gente del pasado son sombra de un verdadero lugar en el futuro. Amén. Y Juan dijo, cuando identificó al lugar, porque vio con una luz posó sobre la cabeza de Jesús. Y dijo Juan, Él es el Cordero, Él es el lugar de adoración. Hay una luz sobre su cabeza. Y dijo el profeta, Juan lo identificó a Él como el lugar. Pero nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día. Aleluya. Otra luz sobre un verdadero lugar de oración. Sí, Señor. Aquellos lugares son sombra. Amén. Correcto, hermano. Ahora, yo le digo, pero el profeta decía, yo no soy Cristo. No me miren a mí. Yo no soy bueno. Eso tiene cegado a la gente. Pero vayamos a la sombra. Y veamos cómo se expresó la sombra. Cuando un hombre llegó y le dijo a Jesús, maestro bueno, Jesús lo reprendió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solo mi Padre es bueno. Amén. Es que en ocasiones, como estaban en la condición de hombre, en ocasiones era el hombre hablando y en ocasiones era Dios hablando. Se lo voy a explicar. En el mensaje Jehová Jireh, dice así el profeta de Dios. Jehová Jireh predicó en 1956, dice, esa es la razón
que el pueblo no podía entenderle. Algunas veces era Cristo hablando o el Hijo hablando, y otras veces era el Padre hablando. Él era un dual persona, como dos personas en una. Él era un dual persona. Él era un hombre, el Hijo de Dios, dice el Hijo, pero Dios estaba en él, el cual estaba tabernaculizándose en él. Pero ¿qué lo hizo a él hacer? Lo hizo ir alrededor diciendo, yo soy el sanador. Y muy por lo contrario dijo, yo no soy el sanador. El profeta está diciendo que esto decía Jesús. Que Jesús decía, yo soy el sanador, y luego después decía, yo no soy el sanador. ¿No le parece familiar con la vida de William Branham? Cuando dijo, yo no soy el Mesías, y luego acá dice, ¿cree usted que yo soy la palabra ungida para este día? Yo no soy el sanador. Él dijo, yo no soy el que hace las obras, es el Padre que mora en mí. Ahora, aquí está el detalle. Jesús decía, yo no soy, y luego decía, yo soy. Pero miren, hermanos, en 1960, William Marion Branham, hubo hombres que tomaron su nombre para bautizar personas y decían que él era el Mesías ungido. Eso lo decían. Y también se bautizaron en su nombre. Y los otros hermanitos venían a confesarle los pecados para que William Branham se los perdonara. Y William Branham dijo, hermanos, dijo, eso me haría un anticristo. No hagan eso. ¿Sabían ustedes que el sextuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel era ungir al Santo de los Santos? ¿Saben cuándo se cumplió eso? De acuerdo a la profecía, se cumplió en 1963, cuando bajaron 7 ángeles del cielo y lo elevaron hacia arriba, y ahí fue ungido el Santo de los Santos. Y eso todavía no le pasaba al profeta. Él todavía no era ungido cuando la gente lo estaba llamando Mesías. Mesías significa el ser ungido. Y la plenitud de la deidad todavía no estaba en él cuando la gente lo comenzó a llamar Mesías y usar su nombre. Y él todavía no era adoptado. Tú podías usar el nombre del Hijo después de la adopción. Y el profeta dice que en su adopción fue llevado al cielo por 7 ángeles. Pero cuando descendía de la montaña, dice el profeta que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd la hora de los sellos, y desde este día su nombre es tan bueno como el mío. Aleluya. Y eso fue el 63, cuando Dios dijo, el nombre Branham es tan bueno como el nombre Jesús. Fue el 63, pero el 60 estaban los hermanos usando su nombre. Le estaban confesando los pecados para que se los perdonara. Una vez dijo el profeta en 1965, en el mensaje apartando la mirada hacia Jesús, dijo, como hombre, yo le preguntaría a esta mujer, ¿qué tiene? Ella diría, mi marido es esto, y yo estoy enferma de esto y esto. Entonces yo pondría las manos sobre ellas y le diría, Señor Jesús, sánala. Jesús, hazlo. Eso sería como hombre, dijo. Pero fue prometido que el ángel Dios estaría en la tierra, dijo. Y eso ya es otro boleto, eso ya sería diferente. Ya no, ahí habría un cambio de ministerio. Y si usted ve la sombra que es Jesús de Nazaret, Jesús también fue en cambio de ministerio. Fue cambiando de una cosa a otra. Y es lo que le estaba pasando al profeta. Fue prometido que el ángel Dios. Ahora, el profeta dijo que no lo llamaran el Mesías ungido, que él no era el Cristo. Lo dijo el 60, antes de ser ungido. Que no usaran su nombre. Dijo el profeta, yo quiero quitarle el nombre al tabernáculo Branham, dice, porque es el nombre de un hombre nomás. Yo quiero que se llame tabernáculo de Jesús o otra cosa. El profeta no quería que se llamara Branham. O sea, el profeta todavía no tenía la revelación. Ese es el detalle. Pero cuando la plenitud de la deidad se hizo carne en William Branham, amén, y vino a ser el Hijo del Hombre, porque el profeta dijo, el Hijo del Hombre es Dios hecho carne en un hombre. Amén. Y el profeta dijo, de acuerdo a Lucas 17:30, la plenitud de la deidad, y de Malaquías 4, debe estar en un hombre otra vez, dijo. Y eso hacia el Hijo del Hombre. Y dijo, y para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. El profeta dice que le fue poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados.
y al profeta en 1960 fueron a que le perdonara pecados y dijo, no hagan eso. Eso es del diablo, no lo hagan. Pero cuando él fue ungido y él ya estaba como hijo del hombre, observen lo que hizo. Por eso lo que estoy leyendo aquí es lo que no te quieren contar los ministros, que solamente te cuentan lo del dogma serpiente. Solamente te cuentan cuando él dijo, yo no soy el Mesías. Ellos no te quieren contar cuando dijo, ¿dónde he fallado yo en ser el Mesías? Denme una señal que Dios dijo que era el Mesías, que yo no haya cumplido. Eso no te lo quieren leer los ministros. Pero mire lo que el profeta dice aquí. 1964, mensaje perseverante. Al fin de la fila está un joven negrito y él está estudiando esto intensamente. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cree usted que es de Dios? Si usted me está mirando tan serio, yo no lo conozco a usted, somos desconocidos, pero tiene una cosa que le molesta. ¿Cree que Dios me puede decir qué es eso? Es una alergia. ¿Cree usted que Dios le sanará? Ahora el mayor de sus problemas es que usted está recaído, enfriado, pero en verdad quieres volver a Dios. Eso es correcto. Levanta la mano, hermano, si es correcto. Y lo dice, ven acá, hermano. Ese profeta, tus pecados te son perdonados. Aleluya. El mismo que no quiso perdonar pecados el 64 le dijo a un hombre, tus pecados te son perdonados. Amen. Y todavía dice el profeta, ¿cuántos más habrá aquí que deseen el perdón de los pecados? Amen. Si es así, pónganse de pie. Quiero ver si son suficientemente valientes para hacerlo. No nomás al negrito, el que quiera perdón de pecados, hay un hombre aquí que puede perdonar sus pecados. Eso lo dijo el 64 cuando él era el santo de los santos, cuando estaba ungido. Pero el 60 le dijeron, perdonen nuestros pecados. Dijo, no hagan eso. ¿Ve usted con qué se defiende la iglesia ciega del mensaje? Con la cita del 60. ¡Hipócritas! Porque el 60 también dijo que el jinete del caballo blanco era el Espíritu Santo. Pero el 63 dijo que era el anticristo. Amén. Mire lo que dice el profeta de Dios. Jesús solamente era una sombra. Entonces, ahora las palabras, todo lo está cumpliendo Él. Perdonando pecados. Una vez Jesús le dijo esas palabras a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia que toda la gente comenzaron, los fariseos, a pensar y a murmurar, ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que tiene poder para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Pues eso le estaba pasando a William Branham. Pero mire, vamos a leer otra cosita aquí sobre William Marion Branham. Mire, en 1964, el profeta dice así. Decían que el profeta era un loco. Y dijo estas palabras. Quizás sea un loco, pero si fuera levantado, a todos atraería a mí mismo. Amén. Esas palabras solamente fueron de Jesús. Sí, amén. Por eso es que toda la gente decía, ¿a dónde miro? ¿Dónde? Mira hacia el Calvario, mira hacia Jesús. Porque cuando fue levantado en el Calvario, trajo la atención de todos hacia Él. Y la Biblia dice, en el libro de Marcos, creo que fue Marcos, cuando Jesús dijo, si fuera levantado, a todos atraería a mí, dijo, Él estaba hablando de su muerte. Cuando Él muera, Él se convierte en el único lugar escogido por Dios para oración, y todos tienen que adorar en ese lugar. Pero ahora William Branham lo está diciendo por su cuenta, si yo fuera levantado, atraeré a todo hombre a mí. Aleluya. Wow. Miren, 1963, mensaje titulado Cristo es el misterio revelado. Párrafo 420, William Branham dice, ¿quién puede condenarme de pecado? Si yo no hago las obras del Padre, entonces ¿dónde habré fallado? Ahora ustedes dicen que las están haciendo. Ustedes, la denominación, pues muéstrenmelo. Seguro, muéstrenme en dónde he fallado en ser el Mesías. Muéstrenme. Dice, ¿dónde he fallado? Una sola señal que Dios dijo que haría el Mesías, que yo no haya cumplido. Eso lo dijo William Marion Branham. Es verdad que decía yo no soy el Mesías, pero aquí dice, ¿dónde he fallado en ser el Mesías? Era un dual persona. Lo hacía sacarse y lo hacía hablar. ¿Le aman? Sí, Señor.
Denominaciones, dice el profeta del mensaje, párrafo 31, mensaje reconoció su día y tu mensaje, predicó el 64. Denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras ellos vendrán. Si yo fuere levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Amen. ¿Qué pasó, William Branham? Se te subió. No se le subió, se le metió la deidad. Se le metió la plenitud de la deidad y dijo: a todos atraeré hacia mí. Y William Branham dijo: yo tuve una visión de la novia. Dijo: todos estaban mirando directamente hacia mí. Y en la parte de atrás dijo: noté que empezaron a voltear para otras partes. Y yo les gritaba: métanse a la línea, métanse a la línea. Y cuando salí de la visión, en el cuarto yo todavía estaba gritando: métanse a la línea. ¿Cuál era la línea correcta? Amen. Todos me estaban mirando a mí, dijo. Amen. Yo algún día, dijo, quiero voltear para atrás en aquel día y verlos a todos ustedes detrás de mí cantando cuando los santos marchen ya. Hermano Branham, yo vi a Cristo vestido de blanco caminando enfrente, dijo, un hombre enfrente, dice, y banderas de todas partes del mundo iban atrás de ese hombre, y cuando volteó era usted, hermano Branham. Amen. Hermanos, Dios iba a revelar quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Rey. Y la única forma de saberlo, hermanos, es que tomemos la espada del Rey y se la demos a los profetas. Y al que le quede perfectamente su mano, ese es el Rey. Amen. A Moisés le quedaba grande la espada del Rey. A David le quedaba grande la espada del Rey. Él solamente una sombra del Rey. Pero William Marion Branham en 1963, el 11 de enero, levantó sus manos en el cañón Sabino y la espada del Dios de gloria cayó en su mano y dijo, encajada perfectamente en mi mano, no le quedó grande la espada porque Él era el Rey. Sí, Señor. Amen. Ese es el tiempo que Dios está revelando eso. Amen. ¿Le aman? Amén, amén. Puesto de pie, ya vamos a terminar. De manera que William Branham muchas veces dijo, yo no soy Cristo, yo no soy el Padre, yo no soy Dios. Jesús también lo decía. E incluso cuando Jesús resucitó de los muertos, dijo a estas palabras, ve y dile a mis discípulos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús declaró que Él tenía un Dios. William Branham declaraba la misma cosa porque estaba en una condición de hombre. Pero Dios en el último día revelaría exactamente quién es Cristo, quién es Dios. Y en el último día nos dimos cuenta que los 3 7 no los traía Jesús, los traía William Branham. En el último día nos dimos cuenta que Jesús murió el día 7 y William Branham el día 14. Y la profecía decía que el Mesías derramaría su sangre el día 14. En el último día nos dimos cuenta que Jesús murió al mediodía, pero que William Branham derramó su sangre al atardecer. Amen. Todas estas cosas nos dimos cuenta en el último día. La gente quiere decir, bueno, es que Él dijo no soy, pero nosotros escuchamos a Él decir, ¿quién puede condenarme de pecado? Denme una señal que Dios dijo que era el Mesías, que yo no he cumplido. Es verdad que William Marion Branham negó ser el Mesías allá antes de la revelación, que Dios bajara sobre él, que Dios le trajera a él o a la novia en este día. Pero un día, cuando él estaba tomando la comunión, el 12 de diciembre de 1965, en el tabernáculo de Penny Green, amén, él era un hombre, como dijo el profeta, llorando. Pero cuando dijo María y una mujer que había estado muerta, se puso de pie y dijo, ¿qué desea, hermano Branham? Ese era más que un hombre. Amen. Amén. Ese era Dios en carne humana. Y cuando el profeta estaba tomando la comunión, la última vez que tomó la comunión fue el 12 de diciembre de 1965. Cuando él levantó la copa, dijo, de cierto digo que no volveré a beber del fruto de la vid, dijo, hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y se fue y se accidentó. Oh, hermanos, ¿quién era ese hombre que podía hacer una declaración como esa? Ese tenía que ser Dios mismo en carne humana. Vamos a orar. Amen. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, bajo el gran poder que nos diste, el poder de la revelación.
Tú dijiste, Padre, que bajo esta expiación gloriosa, Señor, que tú ibas a llevar a cabo en el último día, había un poder de sanidad divina, Señor. Es verdad, Padre, que sanidad divina solamente es una sombra de la sanidad del alma, Señor. Pero se predicó tu palabra, Señor, en esta noche, para estar seguros que estamos sanos en nuestra alma. Que la revelación del misterio de Dios impactó en nosotros. Oh Dios, estamos seguros de quién es el Mesías ahora. Sí, Señor. Ahora estamos seguros de quién es Dios. Amén. Gracias, Padre, por entender estas cosas, William Marion Branham. Gracias por estas revelaciones. Estamos en la cumbre del Monte Branham, adorándote en el 7º cerro. Ahí estamos, ahí estás recibiendo nuestra adoración. Por eso estamos seguros que venimos en tu voluntad en esta noche. Lo que vamos a pedir es tu voluntad también. Sabemos, Padre, que William Branham dijo que algún día Dios viene y saca del estante la tarjeta y entonces nos vamos. Nadie puede pasar de eso. Puede que tengamos 25 años, 50, 75, la edad que tengamos, Padre. Tú determinaste un tiempo de sacar nuestra tarjeta del estante. Y cuando eso suceda, nos iremos de esta tierra. Ahora, Padre Celestial, nuestra Madre, Señor, Marta León, se encuentra hospitalizada. Hay suficiente poder en ti, Señor, Aleluya. para ir y sanarla. Señor. ¿Por qué, Señor? Porque tú criaste este mundo. Y porque tú la criaste a ella. Amén. Y porque tú, Señor, has echado cánceres por miles de miles y miles de personas. Tú lo has hecho, Padre Celestial. Y en esta hora, Padre, nosotros reconocemos que tú eres Dios. Venimos en tu voluntad perfecta a clamar por nuestra Madre. Dios Todopoderoso, no importa lo que los doctores digan, Señor. Tú eres quien tiene la última palabra en esto, Señor. Sí, amén. Si llegara a suceder, Padre, que en tu perfecta voluntad el tiempo haya llegado, Señor, oh Dios, no nos opondríamos a eso, Padre. Pero muy por lo contrario, Padre Celestial, si solamente son diablos atormentando el cuerpo de mi madre, Señor, y no has planeado en tu voluntad perfecta llevártela, entonces reprendemos todo demonio que esté atormentando el cuerpo de Marta León. Lo reprendemos en el nombre del Señor William Marion Branham. Satán, tú no tienes parte ni suerte con los hijos de Dios. Padre Celestial, tú has liberado personas secuestradas, Señor, bajo el poder del nombre nuevo. Tú has traído muchas sanidades, porque es el único nombre dado a los hombres en el último día. Y te pido, Padre, que bajo ese glorioso poder de ese bendito nombre, Señor, restaures el cuerpo de mi madre completamente. En el nombre de William Marion Branham, ordeno a todo demonio que lo esté atormentando, salga fuera de ese cuerpo. Satanás, tú no tienes parte ni suerte con los hijos de Dios. Dios Todopoderoso, cada uno de nosotros, Señor, cruzará el Jordán. Y ha habido ocasiones, Padre, en que yo mismo siento algo en mi corazón o una taquicardia o algo, y me he parado en la cara del diablo y le he dicho, páralo. Para el corazón, y lo único que harás es me llevarás a la presencia de aquel que me llamó a predicar estas cosas. Aleluya. Ciertamente, Padre, la vida cristiana es una vida de sufrimiento. No es un lecho de rosas, es una batalla. Me llamaste desde muy joven, Padre, a estar con la espada desenvainada peleando. Y desde la edad de 15 años comencé, Señor, a usar esa espada detrás del púlpito. Y no puedo negar, Padre, que me he cansado, Señor. Y muchas veces yo sí quisiera que tú me llamaras y me llevaras al hogar. Pero también entiendo, Padre, que tú no puedes llevarte a nadie hasta que no hayas terminado con él. Amén. Y si tú no has terminado con mi madre, te pedimos que la dejes con nosotros, Padre. Porque la amamos, Señor. Te pedimos que la llenes de salud, Padre, y que todo diablo se vaya. Reconocemos el poder de la oración, Padre. Y la única forma, Señor, de que no sucediera así, es que en tu perfecta voluntad hayas decidido otra cosa. Pero Dios Todopoderoso, es nuestra petición que la dejes con nosotros, que la colmes de salud, que la llenes de salud, Padre Celestial.
y que toda infección, cáncer o lo que haya sido, Señor, que esté atormentado su cuerpo, desaparezca. Padre Santo, no es nuevo que tú sanes a personas. Desde el tiempo de Moisés, Dios Todopoderoso, aquellos 2 millones de personas, Moisés oraba por ellos y tú los sanabas. Y en esta hora intercedemos, Señor, porque somos ese grupo que puede interceder, Señor. No hay otro grupo en la tierra que pueda interceder, sino aquellos que están adorando en el lugar correcto. Amén. Porque todo lo demás es adoración a Satanás. En esta hora, Padre, intercedemos ante tu trono de misericordia por nuestra Madre. Que tu Espíritu Santo la toque donde quiera que se encuentre, desde los pies hasta su cabeza, Padre. Pedimos esto, Padre, en el poderoso nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga.